El viento del desierto susurraba entre las tiendas de Abraham. Había dejado atrás Ur, su tierra natal, obedeciendo la voz del Dios invisible. Era un hombre de fe, un pionero espiritual, el primero en recibir una promesa celestial. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Génesis 12:2. Pero los años pasaban, y Sara, su esposa, seguía sin poder concebir. El reloj de la esperanza se agotaba, y el corazón humano, aún en los santos, es débil frente a la espera. Sara le dijo a Abraham: «He aquí ahora me ha hecho Jehová estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Génesis 16:2. Agar, la sierva egipcia, concibió y nació Ismael. Pero el fruto de la desesperación nunca trae paz. Celos, desprecio y dolor llenaron la casa de Abraham. La poligamia había nacido, no como voluntad de Dios, sino como fruto de la impaciencia. Y sin embargo, Dios bendijo a Ismael, porque la misericordia siempre sobrepasa el error humano. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Génesis 21:13. Así comenzó una línea de conflicto que se extendería hasta los tiempos modernos. El hijo de la promesa contra el hijo de la carne. Jacob, nieto de Abraham, escapaba de la ira de su hermano Esaú. En el pozo de Harán encontró a Raquel, y su corazón ardió. Trabajó 7 años por ella, y le parecieron como pocos días por el amor que le tenía. Génesis 29:20. Pero la noche de bodas trajo el engaño. En lugar de Raquel, su suegro Labán le dio a Lea. 7 años más de trabajo, y Jacob tuvo a Raquel también. 2 esposas, 2 hermanas, una guerra silenciosa. Lea concebía hijos. Raquel lloraba su esterilidad. Entonces Raquel, en su desesperación, dio su sierva Bila a Jacob, y Lea hizo lo mismo con Zilpa. 4 mujeres, 12 hijos. Una historia de rivalidad, celos y redención. La Biblia registra cada detalle. Los nombres de los hijos reflejan la lucha interior de las madres. Rubén: ha mirado Jehová mi aflicción. Simeón: oyó Jehová que yo era menospreciada. Judá: esta vez alabaré a Jehová. La poligamia aquí no fue mandada por Dios, sino tolerada. Y de ese caos nació el pueblo elegido, las 12 tribus de Israel. Una vez más, el Altísimo demostró que podía convertir el desorden humano en una historia de propósito divino. Siglos más tarde, Moisés, el libertador de Israel, recibió la ley divina en el Sinaí. La Torá no prohibía explícitamente la poligamia, pero regulaba su práctica para evitar abusos. Si toma otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Éxodo 21:10. Dios no aprobaba la práctica, pero estableció límites para proteger a la mujer. El mismo Moisés explicó más adelante: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19:8. El ideal divino seguía siendo el mismo desde Génesis, y serán una sola carne. Génesis 2:24. David, el hijo menor de Isaí, fue el ungido del Señor. Su fe venció gigantes, su música calmó espíritus, pero su corazón tan apasionado cayó ante la tentación. Tuvo varias esposas: Mical, Abigail, Ahinoam, Betsabé, entre otras. La poligamia de David no fue un signo de bendición, sino de debilidad humana. Su mayor caída vino con Betsabé, la esposa de Urías. El adulterio, seguido de asesinato, trajo juicio sobre su casa. La espada nunca se apartará de tu casa. 2 Samuel 12:10. Y así fue. Amnón, su hijo, violó a su hermana Tamar. Absalón mató a Amnón y se rebeló contra su padre. El reino de David, símbolo de poder y promesa, se convirtió en un espejo roto por sus muchos amores. Aún así, de esa línea imperfecta nació el Mesías. Dios no necesitó perfección, sino arrepentimiento.
David lloró, escribió salmos y fue perdonado, pero el precio de la poligamia se pagó con lágrimas. Salomón, hijo de David y Betsabé, comenzó su reinado con sabiduría y temor de Dios. Construyó el templo, escribió proverbios y alcanzó riquezas sin igual. Pero su corazón fue su ruina. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Primero Reyes 11:3. Cada esposa extranjera trajo consigo sus dioses: Astarte, Milcom, Quemos, Moloc. El hombre más sabio de la tierra terminó construyendo altares para ídolos. Y se enojó Jehová contra Salomón, porque su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Primero Reyes 11:9. El reino se dividió, Judá y Efraín. Así, la poligamia se convirtió en símbolo del corazón dividido. La historia de Israel está marcada por hombres grandes y decisiones humanas imperfectas. Abraham, Jacob, David, Salomón, todos amaron más de lo permitido y todos sufrieron por ello. Pero Dios, en su infinita gracia, transformó cada error en una lección eterna. Los textos de la sabiduría lo resumen. Hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. Eclesiastés 7:26. Los profetas compararon la idolatría de Israel con la infidelidad matrimonial. Oseas, por mandato divino, se casó con una mujer infiel, como símbolo del amor persistente de Dios hacia un pueblo adúltero. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Oseas 1:2. La poligamia espiritual, Israel con muchos amores, era una traición a su Dios esposo. El mensaje era claro: Dios quería una sola esposa, un solo pueblo fiel. Durante los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el judaísmo cambió. La influencia griega, las leyes fariseas y el enfoque en la pureza restauraron la idea de un solo matrimonio. La poligamia dejó de ser común. El plan de Dios comenzaba a revelarse por completo. No más tolerancia, sino redención. Cuando los fariseos intentaron atrapar a Jesús en un debate sobre el divorcio, Él respondió con una mirada al principio: desde el principio no fue así. Mateo 19:8. Jesús restauró el modelo original del Edén: un hombre, una mujer, una sola carne. Pero más aún, reveló el misterio oculto. El matrimonio era un símbolo del amor eterno entre Cristo y su iglesia. Un solo esposo, una sola esposa, porque tu marido es tu hacedor. Isaías 54:5. En sus cartas, Pablo estableció los fundamentos del matrimonio cristiano. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. 1 Timoteo 3:2. La iglesia debía reflejar el amor único y fiel del Salvador. La poligamia fue reemplazada por el amor sacrificial. Los reyes de Israel fueron advertidos siglos antes: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Deuteronomio 17:17. Cada vez que un líder desobedecía este principio, su reino caía. Lo que empezó como deseo, terminaba como idolatría. La poligamia fue el espejo del corazón dividido, incapaz de amar plenamente a Dios. Sara, Lea, Raquel, Agar, Betsabé, mujeres heridas por un sistema que Dios nunca mandó. Y sin embargo, todas ellas fueron piezas del plan redentor. El Dios de Israel no desechó a ninguna. En cada una sembró propósito. El amor humano falló, pero el amor divino permaneció. Tras Salomón, los reyes multiplicaron esposas y altares. Roboam, Acab y otros siguieron el mismo patrón. La corrupción del corazón trajo idolatría, y la idolatría trajo exilio. El amor dividido se convirtió en nación dividida. El Nuevo Testamento cierra el círculo. Cristo es el esposo, la iglesia es su esposa.
Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Mateo 25:10. El matrimonio ahora representa el misterio de la redención, fidelidad eterna entre el Salvador y su pueblo. Hoy, aunque la poligamia aún existe en algunos lugares, la Biblia establece claramente que el ideal de Dios es la monogamia. El modelo de Cristo y su iglesia no deja lugar a otro amor. Y los dos serán una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Marcos 10:8-9. Dios toleró la poligamia, pero nunca la aprobó. De la sombra del Antiguo Testamento surgió la luz del Evangelio. Un amor, un pacto, una redención. La historia de la poligamia en el Antiguo Testamento no es solo un relato histórico o moral. Es un espejo del alma humana, un eco de la lucha interna entre el deseo y la obediencia, entre la carne y el espíritu, entre lo que el hombre quiere y lo que Dios diseñó. Cuando uno recorre los capítulos antiguos, se da cuenta de algo perturbador. Los hombres que más conocieron a Dios fueron también los que más tropezaron con el amor. Abraham, Jacob, David, Salomón, todos fueron hombres escogidos, hombres de fe, pero también hombres de corazón dividido. Sus vidas no solo narran una historia de amor múltiple, sino de devoción partida, de obediencia incompleta. Abraham, la fe que esperó pero se impacientó Dios, le había prometido una descendencia, un hijo nacido del milagro. Pero los años pasaron y el silencio del cielo pesaba más que la arena del desierto. Sara, su esposa, cansada de esperar, decidió ayudar al plan divino, entregando a su sierva Agar. Y así nació Ismael, el hijo de la carne, mientras el hijo de la promesa aún no llegaba. Dios no maldijo a Abraham por su decisión, pero sí permitió que el conflicto fuera su maestro, porque cada vez que el hombre trata de acelerar el propósito divino con soluciones humanas, el resultado es dolor. De la unión entre Abraham y Agar nació una rivalidad eterna. Isaac e Ismael, dos pueblos, dos destinos. El mensaje detrás de esta historia es tan claro como profundo. Dios cumple sus promesas, pero no a través de la impaciencia, sino de la fe. La poligamia de Abraham fue la grieta por donde entró la tristeza, pero también el escenario donde brilló la fidelidad de Dios. Jacob, el amor que se convirtió en guerra. Jacob amó a Raquel, pero terminó casado con Lea. La historia es casi una parábola sobre cómo el amor humano, cuando se reparte, se desgasta. Dos hermanas compitiendo por un mismo hombre, dos corazones suplicando ser vistos, una familia construida sobre rivalidad. Cada hijo que nacía llevaba en su nombre la marca del sufrimiento. Rubén, ha mirado Jehová mi aflicción. Simeón, oyó Jehová que yo era menospreciada. Judá, esta vez alabaré a Jehová. Incluso la bendición, las 12 tribus de Israel, nació en medio de lágrimas. Jacob fue bendecido, sí, pero nunca tuvo paz en su tienda. Dios toleró su historia porque dentro de su desorden había propósito, pero no la aprobó. La poligamia de Jacob fue un recordatorio eterno. La multiplicidad de amores no multiplica la felicidad, sino el conflicto. David, el rey con muchas esposas, pero un solo arrepentimiento. David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue también el hombre que más sufrió por su corazón dividido. Tuvo muchas esposas, muchas alianzas, muchos amores. Y sin embargo, su pecado más grande no vino de la guerra, sino del deseo. Cuando vio a Betsabé, no pudo resistir. Su adulterio con ella y la muerte de Urías abrieron una herida que jamás cerró. Dios lo perdonó, pero la espada nunca se apartó de su casa. Sus hijos se rebelaron, su familia se desmoronó, su trono fue sacudido. David aprendió que la gracia no borra las consecuencias. Y aunque compuso salmos de arrepentimiento, el eco de su error resonó por generaciones. El rey, que tenía muchas esposas, terminó clamando por una sola cosa:
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Salomón, el sabio que amó demasiado, Salomón, el más sabio de todos los hombres, fue también el más necio en su corazón. Tenía todo: sabiduría, poder, riqueza, el templo de Dios en Jerusalén. Y aún así, su amor lo arrastró a la idolatría, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Primera Reyes 11:3. No fueron sus enemigos los que destruyeron su reino, fue su propio corazón. Cada esposa extranjera trajo un dios, y cada dios robó una parte de su alma. El hombre que edificó el templo del Señor terminó construyendo altares para ídolos, y el reino que empezó unido bajo su sabiduría terminó dividido bajo su error. Dios lo advirtió desde el principio: no multipliques para ti mujeres, para que tu corazón no se desvíe. Deuteronomio 17:17. Pero Salomón, como muchos, creyó que el amor era más fuerte que la advertencia divina. Olvidó que el amor, sin santidad, se convierte en trampa. En toda la Biblia, Dios nunca bendijo la poligamia como un ideal. La permitió, sí, pero siempre revelando sus consecuencias. Porque detrás de cada historia de amor múltiple hubo lágrimas, celos, conflictos, hijos en guerra y naciones divididas. El plan original de Dios fue siempre uno. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Una carne, no muchas, un corazón, no dividido, un pacto, no fragmentado. En el Nuevo Testamento el misterio se revela: Cristo es el esposo, y la iglesia es su única esposa. No hay 2, ni 3, ni 1000, solo una iglesia redimida, lavada en su sangre, amada con un amor exclusivo, eterno y puro. Así como el hombre fue infiel en el pasado, ahora Cristo es fiel eternamente. Así como los patriarcas tuvieron muchos amores, Cristo tiene solo uno. Y esa fidelidad perfecta es la que da sentido a todo el plan divino, la redención del corazón dividido. La poligamia, más que un acto cultural, fue una herida del alma humana, una forma de llenar con amores lo que solo la presencia de Dios podía satisfacer. Y aunque el mundo cambió, la lección sigue siendo la misma. Lo que divide el corazón lo debilita. Lo que parece amor puede ser idolatría. Y lo que el hombre justifica, Dios evalúa con fuego.